Nosotros somos Paquita y Dan en Cubertaco. ¿Cómo están? Bueno, nos queremos disculpar porque no estuvimos por 2 semanas por asuntos personales, no pudimos grabar, no tuvimos tiempo para juntarnos porque vivimos muy lejos, así que nos vamos a recompensar con este video. Así es, el día de hoy vamos a hacer una serie de videos de comida mexicana, ya para que algunos extranjeros o coreanos amigos sepan hacer receta con ingredientes que tenemos aquí en Corea. De preparar platillos para que ustedes puedan probarlos y vean cuál es la auténtica comida mexicana. Sí, y hoy vamos a cocinar enchiladas rojas. Nos encontramos aquí en Cubertaco, restaurante, es el restaurante donde actualmente yo aquí trabajo en Corea. Es un restaurante no auténtico mexicano, pero es coreano, mexicano y americano. Es una mezcla, una fusión de los tres. Bueno, el día de hoy vamos a hacer unas enchiladas rojas, como les habíamos comentado, y el día de hoy Fran nos va a estar ayudando atrás de la cámara, apoyándonos. Bueno, vamos empezando a cortar los ingredientes y después para tatemarlos. ¿Qué quiere decir tatemar? Esto es poner los ingredientes ya sea en un sartén o en una plancha para que se empiecen a cocer y a tener un color quemado, ahumado. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar cortando la cebolla. Ahora sí que no tiene que ser en un corte en específico, ya que todo se va a licuar para hacer la salsa de las enchiladas. Aquí, bueno, les cuento, actualmente en Corea hay pocos restaurantes en los que realmente se realiza comida mexicana, ya que la comida en general es una mezcla, la que conocemos nosotros como Tex-Mex, que es una mezcla entre lo mexicano y lo americano, que no está mal, es buena, pero pocos restaurantes como que se atreven a hacer realmente cocina mexicana. Bueno, aquí ya cortamos 3 jitomates, fueron 2 cebollas o 1 y media, y dependiendo del tamaño que sea. Y aquí vamos a cortar el chile. Bueno, en México lo conocemos como serrano. Aquí es muy diferente este chile, ya que no tiene el mismo picor, o sea, es un poquito menos picoso, pero aún así nos sirve. Como pueden ver, los colores de la bandera mexicana. Los ingredientes vamos a reservarlos en un bowl. Vamos o así, dependiendo si los tienen muy picosos o no, o así la cantidad de chiles es a su elección. Entonces, si los tienen muy picosos, los pueden quitar las venas o las semillas que quedan adentro. Aquí solo vamos a aplastar los ajos un poco. Ok, lo siguiente, vamos a poner todos los ingredientes a tatemar. Como les comenté, ya sea que tengan en un sartén poner los ingredientes, o como tengo aquí la plancha. Aquí lo vamos a dejar hasta que más o menos la cebolla tenga un color cafecito, que es un poquito caramelizada, y más o menos aproximadamente serán como unos 10-15 minutos. $20 minutes later. Bueno, ya que tenemos que está un poquito ya cocidos nuestros ingredientes salteados, así los retiramos para posteriormente licuarlos todos. Pero una vez que ya tengo los ingredientes salteados o tatemados, los vamos a proceder a licuarlos todos, y podemos incorporar un poco de caldo de pollo, o si no tienen
agua y con eso es más que suficiente. Más o menos son aproximadamente como 300-400 mililitros. Vamos a agregar un poquito de aceite, ya sea aceite vegetal, de maíz, de lo que tengan, en una cazuela y poner, bueno, en lo personal yo le pongo un poco de manteca de cerdo, ya que esto le da un poquito más de sabor. Pero una vez que ya se haya derretido la manteca, vamos a agregar nuestra salsa. Y la ponemos a fuego bajo, medio. Y constantemente ir moviendo. Bueno, si notan que está un poco muy espesa, pueden agregarle un poco más de agua o de caldo de pollo. Ok, vamos a licuar un poco con la salsa. Para que después de mezclarlo, incorporarle nuevamente a la salsa. Bueno, una vez que ya tenemos mezclado nuestro cilantro, se lo vamos a incorporar. Más o menos lo vamos a dejar aproximadamente entre 10-15 minutos en lo que se termina de concentrar los sabores y que tenga un mejor sabor para nuestras enchiladas. Aquí ya tenía un poco de pollo desmenuzado aquí en el restaurante, pero para que ustedes lo puedan hacer igual es muy fácil. Pueden en una cazuela agua, un poco de cebolla, ajo, cilantro y ponen la pechuga ahí entera, completa. Ya que esté bien cocida la empiezan a deshebrar para que tengamos el relleno de las enchiladas. Aquí vamos a empezar a calentar el relleno de nuestras enchiladas. Aquí podemos rellenarlas de pollo. Pueden ser rellenadas también de res, de verduras o así de lo que ustedes quieran. Y le incorporé un poco de caldo de pollo para que se hidrate. Ok, bueno, ya estamos por terminar nuestras enchiladas rojas, pero en caso de también quieran hacer enchiladas verdes, porque hay una gran variedad de enchiladas dependiendo así la región, país donde te encuentres, es su estilo. Pero si quieren hacer enchiladas verdes, solo lo que tienen que cambiar es cambiar los jitomates por tomatillo verde y quitarle el chile, este tipo de chile seco, quitarle el jitomate y el chile y solo incorporar el tomatillo. Ahora vamos a proceder por armar nuestras enchiladas. Aquí en Corea no he encontrado muchas tortillas de maíz, solamente hay un tipo que son con estas amarillas y que son traídas de Estados Unidos, pero para esta receta nos pueden servir muy bien. Lo que vamos a hacer es freír un poco nuestra tortilla con un poco de aceite, esto para que se quede un poquito más blanda y sea más fácil de manejar. Para decorar vamos a ocupar, normalmente se utiliza cilantro, vamos a picar un poco de cilantro, un poco de aros de cebolla morada. También si tienen cebolla normal de la blanca, igual no hay ningún problema. Bueno, para hacer nuestro armado de las enchiladas tenemos listas nuestras tortillas fritas y las vamos a ir rellenando de nuestro pollo que ya tenemos o de lo que ustedes quieran rellenar. Después vamos a poner la salsa, nos vamos a bañar, entonces dependiendo de tu salsa ya sea verde o roja. Después lo que vamos a poner es la crema.
cilantro y nuestros aros de cebolla. Y por fin, al final vamos a poner queso. Ok amigos, por el día de hoy hemos terminado. Esperamos que les haya gustado esta receta de enchiladas mexicanas rojas. Y si quieren hacerlas, ya saben cómo prepararlas. Y posteriormente vamos a realizar igual más videos acerca de comida mexicana. Y por ejemplo, si alguien tiene curiosidad de probarlas, si se encuentra en Corea, ya sea mexicano, alemán, francés, extranjero, inclusive es coreano, si quieres probar comida mexicana y tienes la curiosidad, mándanos un correo o un mensaje y ya nos ponemos de acuerdo para en el siguiente video puedan probar los siguientes platillos. Así que espero les haya gustado, nos vemos para el próximo. Bueno chicos, como vieron en el video, yo no salí mucho y no ayudé mucho a Dani, más que con la cámara y a lo mejor a hacer las tomas. Realmente porque la cocina para mí no es mi fuerte y bueno, Dani como es el chef aquí, entonces hay que pura cocinar y mostrarles cómo es realmente la comida mexicana, cómo se cocina, paso a paso. Entonces ya en los siguientes videos espero ya poder salir más con Dani, a lo mejor cocinar un poco, aunque me da un poco de miedo, así que lo intentaré. Como dijo Dani, si quieren participar en los siguientes videos de cocina, por ejemplo probar la comida que se hará totalmente gratis, nos pueden mandar un mensaje por nuestras redes sociales, pero no necesariamente tienen que estar en Corea, porque ni modo que estés en Perú y quieras probarla, lo siento, pero no podemos. Así que si quieres participar en nuestros videos, por favor contáctate con nosotros y en los siguientes nos contactaremos contigo, podemos organizar y podrás probar comida totalmente mexicana gratuitamente. Así que apóyenos y los queremos mucho. Sí. ¡Adiós! Adiós.